padre de familia, tengo 4 hijos, Daniela que tiene 9, Román que tiene 7, Adriana que tiene 5, ella es la que está en San Isidro, y Valeria que tiene 2. La casa está llena, es un buen ejercicio en la administración del caos, así que sirve como entrenamiento a la política. Y estoy casado con Thais González, hemos estado casados ya 11 años y vivimos en Escazú. Yo de formación soy científico, me formé como químico primero, estudié química, luego las ciencias era algo que siempre me interesaba y decidí seguir en la carrera y tuve un doctorado en bioquímica en la Universidad de California en Los Ángeles. Trabajé unos años en Estados Unidos y después decidí quitarme la gabacha, porque yo era un científico de laboratorio con gabacha, y quería algo un poco más digamos, más abierto, más de relacionarme con personas, y decidí regresar a estudiar, a sacar una maestría en administración de negocios, pero con énfasis en gestión de sistemas de salud. Y eso es una de mis pasiones, el tema de salud, y por eso sobre la caja vengo hablando desde 1998, cuando regresé al país. Es algo que ya se veía, digamos, las malas prácticas de la administración de la caja, que ahora podemos hablar un poco de eso. Y sin embargo no fue hasta el año pasado que finalmente reventó ya la crisis y se hizo un tema mediático, pero el tema de la crisis ya venía desde hace mucho rato. Y yo siento que eso está pasando en todo lado. Esas crisis que se vienen sintiendo, vienen creciendo, a veces de manera un poco subterránea, hasta que revientan. Y revientan porque no hay otra, o sea, porque se acabó la plata. Entonces ya tienen que cerrar hospitales, o yo siento que esto está pasando en muchas instituciones. Llámese el ICE, llámese Recope, llámese de todo. Y por muchas razones, pero en general es mala administración, decisiones por pura politiquería y corrupción. Eso tiende a ser como el factor o el denominador común en todas estas organizaciones. Pero cuando yo regresé, quiero explicar un poco de cómo llegué a donde estoy hoy, que tengo un pie metido en la política, porque yo en el 98, cuando regresé al país, y alguien me hubiera preguntado si me veía metido en una campaña, me hubiera dicho que está loco. No, yo muy tranquilo con la familia y trabajando, y no me molesten con la política. Viene en el 2002 la discusión, o se comienza a preparar el país para la discusión sobre el TLC. Comienzo a analizar el TLC de 2 perspectivas. Uno, del área donde yo me gano el arroz y los frijoles, que es nosotros tenemos una empresa de agroquímicos en la Lima de Cartago, así que estamos muy vinculados al sector agrícola, y quería saber qué efectos iba a tener el TLC sobre la agricultura. Y por otro lado, el tema de la salud, que no tenía un interés económico con el sector salud, pero sí era un tema que me interesaba, que había estudiado y que había profundizado desde que regresé al país, cómo estaba funcionando la caja, y quería saber qué efectos podría tener el TLC sobre la caja. Entonces, 2 áreas, 2 prismas. Ahí habían otros, obviamente, enfocándose en telecomunicaciones, en seguros, en el ambiente, en temas laborales. Yo me enfoqué en esos 2. Empiezan, digamos, a calentar motores los negociadores nuestros de COMEX. Comienzo a pedir reuniones, a aportar, creía yo, ¿verdad? Decir, ojo con esto, ¿verdad? Esta posición de Estados Unidos tiene espinas. Y no había respuesta, o sea, la respuesta era: nosotros sabemos lo que estamos haciendo y además no podemos revelar los textos, esos son confidenciales, y confíe en nosotros. Bueno, después de varias reuniones, lo que iba a ser una discusión se volvió un debate. Ese debate se fue calentando, y cuando me di cuenta, era una de las personas visibles en el gran movimiento del no al TLC.
específicamente en el tema de propiedad intelectual. Bueno, en el 2002 conozco yo personalmente a Otón Solís y me pareció interesante la propuesta del partido. No era yo un militante, era un simpatizante, pero no era así alguien aferrado, ¿verdad?, empujando dentro del partido en el 2002. En el 2006 sí, o sea, en el 2006 la elección presidencial era como un pre-referéndum, a pesar de que todavía no estaba concebido el referéndum, pero el 2006 sí era el sí contra el no, Oscar Arias contra Otón Solís, y ahí sí me metí de lleno a ayudar en la campaña, en todo lo que podía. Se pierde esa por la mínima, continuamos hacia el referendo y me meto de lleno en eso. Di 189 charlas sobre el TLC en todo el país. Y eran una dinámica muy similar a esta, grupos más o menos de ese tamaño en todo lado. Y era una cosa totalmente espontánea, realmente era un movimiento, lo cual era muy motivante. Se pierde el referéndum y ahí es donde uno realmente llega a conocer más del país, de todas las chanchadas que se pueden hacer, de lo débil que es el Tribunal Supremo de Elecciones, porque no reguló el referéndum, no reguló las finanzas del referéndum, que sí tenía una relación como 100-1 en términos económicos al no, y era burro amarrado contra el tigre suelto, y aún así prácticamente fue un empate. Se comienzan a acercar las elecciones del 2010 y yo siempre había pensado que bueno, el PAC tenía unos principios muy importantes que eran totalmente relevantes y necesarios al país, pero había otras cosas que a mí no me parecían. Me parecía que autolimitarse en las finanzas, mientras los otros partidos no solo iban a usar todos lados de política, sino que iban a recibir donaciones que el PAC no iba a recibir, era entrar con las manos amarradas. Temas como el número de asesores por diputado y ese tipo de cosas me parecían que eran símbolos, pero en la gran batalla por el país eran símbolos, ¿verdad? Realmente no eran la causa del movimiento. Y cuando traté de convencer a ciertas personas, incluyendo al mismo Tom, de que me parecía que eso ojalá se cambiara, vi que eso no iba a cambiar, entonces ahí tomé una decisión un poco espontánea de, bueno, entonces nos vemos en la convención, porque sí voy a participar. Participo en esa convención y quedo de tercero entre 3, pero fue una experiencia muy positiva, a pesar del resultado. Muy bonita, ¿no? Sí, sí. Eran 3-5 en realidad, porque todos se retiraron. Bueno, uno nunca entró. Pero fue una experiencia muy agradable, recorrí el país, conocí mucha gente. La gente me decía, Román, qué dicha que estás, muchas le vas a agregar al debate un elemento bien interesante. No vamos a votar por vos, pero qué dicha que estás, ¿verdad? ¿Cómo se puede uno enojar con eso, verdad? Esa transparencia. Pero esa elección, bueno, yo siento que ya fue como el ciclo de, digamos, de un PAC nuevo. Ya el PAC no es la novedad, ya es adolescente. Ya no podemos decir que nosotros somos la cosa nueva en el escenario. Y además los problemas del país se han ido empeorando más y más. Y la misma razón que digamos que mi corazón me tiene a mi familia de primero, es lo mismo que me hace preocuparme por el país, ¿verdad? Que yo quiero que mis hijos crezcan en un país seguro, que puedan caminar por la calle sin problemas, que tengan un país sin las enormes desigualdades. En esa dirección ya estamos, pero vamos a mayores desigualdades, que este país había cambiado en su feeling, ¿verdad? El país que yo conocí. O sea, yo me crié en Guadalupe y todo el mundo era como de la
pandilla. Unos iban a una escuela, otros iban a otra escuela, pero todo el mundo se relacionaba y ese feeling se ha perdido en el país. Y lo peor de todo es que yo creo que en este momento hay un enorme pesimismo. La gente cuando ve los partidos políticos, cuando ve la clase política, no tiene esperanza de que esta clase política nos va a sacar del enredo. O sea, si hacemos una encuesta, va a salir totalmente negativo. Y meten a todos los partidos, incluido el PAC, en el mismo saco. O sea, ese es el sentir de la gente, por lo menos eso es lo que yo percibo cuando hablo con cualquiera que no está ya metido en la política. O sea, personas que simplemente están viendo la política de lejos, es que los partidos son cascarones. Y eso es una situación muy complicada, porque se requiere de acciones políticas, se requiere de un gobierno, se requieren los partidos políticos para participar en elecciones, pero nadie cree en ellos en este momento. Y tal vez con buena razón. O sea, la crisis de confianza, de credibilidad y la desconfianza que hay en general es realmente peligrosa. Creo que estamos llegando a niveles ya de que aquí alguien estornuda y cuidado no se viene algo violento. Y lo vemos un día tras otro, o sea, como que nada cambia. La caja sigue picada, vemos las consultorías, amigos del gabinete repartiéndose la hacienda pública, y nada cuenta. Se explican las cosas de la manera más superficial y eso es lo que está alimentando esta enorme crisis de confianza, de gente. En eso estamos aquí, ¿verdad? Yo creo que esto es parte de lo que está bien con la política. O sea, la política saca lo mejor de la gente y también saca lo peor de la gente. Pero esto, digamos, reuniones como esta, donde estamos aquí, hablando en un jueves en la noche a esta hora, sobre problemas del país, es de lo que está bien con la política. Pero esto es una minoría. Aquí somos, no sé, 20, 30 personas, pero la gran mayoría de la gente quiere ver la tele, me olvido de lo que está pasando, voy al partido de fútbol el sábado o el domingo y se acabó. Y la cosa se sigue deteriorando más y más. Y ahí es donde yo creo que hay que encontrar la manera de que ya sea el PAC o una estructura o un grupo tenga un feeling más de movimiento que de partido. De que la gente sienta esto no es las cosas como siempre. Esto es algo diferente. Los egos los dejamos ahí en la puerta. Aquí vamos a hablar claros. El país está de por medio y está de primero. Y eso significa está de primero de cualquier cosa, incluido el partido. Porque ahí donde sí he visto señales de optimismo. Cuando la gente siente que como ciudadano puede participar en algo y tener influencia, o ve que otra persona tiene efectos positivos en el Estado o en algún problema, ahí es donde la gente se motiva. Y a mí me encanta hablar de la caja. Es un tema que, cuando me oyen hablar, siempre va a ser un tema de discusión. Pero desde que rebotó la crisis de la caja, casi nada ha cambiado. O sea, siguen los mismos administradores, están las huelgas planeadas ahí para defender una cesantía de 20 años, la corrupción, pan de todos los días. Pero sí hay dos áreas donde han habido cambios muy interesantes. Y no dependieron ni de una ley, ni de un decreto, ni de acciones administrativas de la Caja o de la Presidenta de la República. Fueron cosas que llegaron desde la sociedad civil. Una es Roberto Mora, el cobrador de la Caja.
todos lo conocen, o saben quién es. Bueno, Roberto Mora es un ciudadano empoderado. Tiene una laptop. Ese es su instrumento de guerra, una laptop. Se mete todos los días después del trabajo, porque no trabaja en la caja, a la base de datos que es pública de los morosos de la caja. Y escoge alguno ahí muy llamativo por el monto o por el puesto que ejerce, o lo acaban de nombrar en la asamblea legislativa de algo, entonces va a ver cómo está con la caja. Pero no se queda ahí, entonces digamos dice, tal empresa debe tanto. Bueno, pero se va al registro y ve en qué otras sociedades está ese mismo representante legal. Entonces ve historial y comportamiento, donde alguien tenía una empresa, la llevó a 100 millones de colones en deudas con la caja, cierra la empresa, abre otra con un nombre muy similar, la lleva a 150 millones en deuda, la cierra, abre otra y cuando se da cuenta la deuda es como de 1.000 millones. Y entonces le escribe un correo directamente diciéndole, sírvase por favor ponerse al día con la caja, aquí están todos los documentos, y copia a 450 personas. Está Laura Chinchilla, los diputados, todos los ministros, todos los medios de comunicación, en fin, lo hace público. Ahora que veníamos hablando de que en España hay un servicio que se puede contratar cuando alguien tiene un perro amarrado, que es unos señores vestidos de frac, aquí también, con un sombrero como de Charles Chaplin, y entonces nada más siguen a la persona. sí. Entonces cuando va caminando en la ciudad tiene dos tipos ahí detrás vestidos ahí con smoking, y todo el mundo sabe que ese es un moroso con alguien. Bueno, Roberto Mora es la versión electrónica de esos fracs, pero en Costa Rica, ¿verdad? Él está diciendo a todo el mundo, ojo con este moroso, ¿verdad? Entonces muchas veces salen corriendo a ponerse el día. Bueno, Roberto Mora ha cobrado más o menos 50 millones de dólares para la caja. Ningún cobrador de la caja se le arrima. Y ha descubierto deudas que ni siquiera estaban en la página de la caja, o que estaban en montos mucho menores. Y dice, no, eso está mal, esta es la deuda. Un ciudadano empoderado con acceso a información. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo reciente fue el de las incapacidades en la caja. La Nación saca un reportaje de que el personal de la caja se incapacita 5 veces más que la población en general, y resulta que tienen el incentivo de que reciben el 100% del salario cuando están en esas incapacidades, entonces no hay ninguna consecuencia, más bien es casi que un incentivo. Y bueno, y las redes sociales revientan. Esto es por ahí de julio del año pasado, 2011. Y comienza, bueno, todo lo que pasa en las redes sociales, ¿verdad? Cuando se indigna la gente. Y de julio a agosto bajan a la mitad las incapacidades. Y de agosto a diciembre, la caja se ahorra 50 millones de dólares. No por un decreto ni leyes, nada, simplemente un cambio de comportamiento de los involucrados. En ambos casos, funcionarios de la caja ya no se incapacitaban tanto, morosos salen corriendo a ponerse el día. Estamos hablando de cambio de comportamiento, y o sea, visto de una manera muy simplista, es el problema que tenemos, que estamos comportándonos como país fatal. Aquí sálvese quien pueda, pero cuando se ponen las luces para que todo el mundo vea cuál es el problema y hay transparencia, muchas veces eso soluciona un problema. Por lo menos en esos dos casos, eso es lo que yo he visto que ha cambiado en la caja. 2 acciones concretas de sociedad civil. Bueno, ¿qué si el Estado fuera como una pecera, transparente? Todo el mundo pudiera ver lo que está pasando, a dónde se gastan los fondos, quién se gana cuánto, la eficacia de los programas del Estado, o sea, los indicadores de si este programa de infraestructura, de salud, de educación está dando resultados o no, porque ahora lo esconden todo. ¿Y cómo esconden los resultados? Se cambió resultados por ejecución de presupuesto.
Pues ahora todo ministro, cualquier programa se mide por ejecución de presupuesto. Invertimos tanto en infraestructura vial, pero lo que no dice es que se invirtieron 4 millones en arreglar la bendita platina, y ahí está la bendita platina. Pero suena bonito cuando invirtieron 4 millones en infraestructura vial. Si no se dice, fue para la platina, ¿verdad? Punto y seguido. Ahí ya empiezan las madriadas. Entonces, parte de lo que yo siento que es la solución a mucho de esta apatía, a mucho de los mismos problemas que se pueden ir solucionando antes de las elecciones del 2014, es que la gente use la creatividad para ver en qué puedo ayudar yo a solucionar un problema desde sociedad civil. No soy ministro, no soy diputado, no, pero aquí, ¿de aquí qué puedo hacer? Y yo estoy seguro que la creatividad nace, ¿verdad? Eso se vio con el TLC. El TLC era una cosa bastante orgánica, surgían los comités patrióticos, se autoorganizaba la sociedad civil y no habían egos de por medio. O sea, eso era, la meta era clara, no al TLC. Ahora, cada uno defienda eso como pueda. Y uno se iba por un lado, otro por otro lado. Bueno, pero con información, entonces. Con información. Y ahí es donde está la clave. Hay que tener acceso a información y el Estado tiene que ser transparente, precisamente para tener acceso a esa información. Pero con acceso a información, con un Estado transparente, la sociedad civil se vuelve un fiscalizador de lo que ocurre en el Estado. Entonces, digamos, una idea a la cual le he estado dando pensamiento y madurando, que me motiva bastante y que se puede hacer ya, en el tema que a mí me interesa, que es la caja, es crear un observatorio ciudadano de la caja, sin que esté ligado a ningún partido político, incluido el PAC. Tiene que ser ciudadano, estrictamente ciudadano y abierto, como software abierto, totalmente plataforma abierta, que analice los problemas, que bienvenidos, ojalá venga, voy a ver el domingo a Roberto Mora, le voy a preguntar si quiere apuntarse en un proyecto así, pero, o sea, gente que vea diferentes aspectos de la caja y que vengan todos los que quieran a ver un problema. Porque Costa Rica tiene muy pocas instancias de control ciudadano sobre lo que hace el Estado. Hay otros países donde hay más organizaciones de esa índole. En México, en Colombia, en el mismo Guatemala. Y mi tesis en esto es que la razón de eso es que en Costa Rica nuestras instituciones tradicionalmente han sido fuertes. Que ha sido el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría. Y entonces la gente se sentía cómoda votando cada 4 años y después delegando. Delego, porque confío en la institucionalidad. Pero hoy la institucionalidad está podrida, está carcomida por dentro. Y nosotros seguimos delegando en ella. Y seguimos votando cada 4 años, tal vez sin ganas, y el resto de los 4 años a quejarse. Y yo creo que ya es hora de despertarnos a la realidad de que esas instituciones no nos van a sacar del problema. Por la gente que está y por la misma estructura. El mundo cambió. O sea, el mundo hoy es radicalmente diferente de hace 10 años. Entonces las instituciones que se crearon para nuestra salud, nuestra educación, telecomunicaciones, etc., se crearon en otra época, tenían un fin muy concreto, fueron sumamente eficaces en lograr ese fin, pero hoy el mundo cambió, estamos en un mundo globalizado, totalmente, es un mundo rápido, es un mundo que se maneja a velocidad de internet, es un mundo muy especializado, requiere respuestas tecnológicas o especialidades muy diversas en demasiados campos a la vez, como para que estas instituciones estén a la altura del reto. Entonces hay que
volver a innovar en Costa Rica. Y ahí es donde creo que estos tipos de encuentros son parte de esa innovación nacional. Nosotros históricamente hemos sido enormes innovadores sociales. O sea, aquí se creó la caja cuando la seguridad social no era moda, ni hablemos de Centroamérica, en América Latina. Se universalizó la educación cuando eso no era moda en ningún lado. Y se crearon las instituciones para lograr los objetivos. Él dice, bueno, electrifiquemos el país, aquí está el modelo para electrificar el país. Y nos llevaron a prácticamente 100% de electrificación. Y así en todos los campos. Agua potable, alcantarillado, una cosa tras otra. Y nosotros básicamente aspirábamos a un país que nos imaginábamos históricamente y luego creábamos las soluciones nosotros. Últimamente no hacemos eso. Lo que hacemos es, estamos en un ranking de competitividad y estamos en el puesto 64 en todo el mundo y luego, bueno, ¿qué hacemos? Los modelos de afuera los traemos vía un TLC, un PAE, modelos que no nacieron en Costa Rica. Y todos han sido un rotundo fracaso. Mientras que los modelos que nacieron aquí han sido de las cosas más audaces en el mundo. Que un país descalzo diga, no, vamos aquí a darle salud y educación a todos. Un país descalzo, hay que recordar eso. Hoy Costa Rica es muy diferente. Y lograrlo, eso es impresionante. Imaginemos que la caja no existiera hoy y que a alguien se le ocurriera, ¿sabe qué, amor? Tengo una idea, vamos a crear una institución de seguro social y llevar salud y cobertura de servicios a toda la población. Ya estarías diciendo, no, eso no se puede hacer. Hugo Chávez, comunista. Pero, no, o sea, sería no solo por subirían los calificativos ideológicos, pero solo el reto administrativo, la audacia, la gestión de ese proyecto hoy sería impensable. Digan, no, esto hay que concesionarlo. Y así lo hacemos fácil. Pero nosotros antes, históricamente, decíamos, queremos seguridad social o queremos garantía social. Bueno, ¿cómo se hace eso? Y ahí no se importaban modelos. Se definían, se diseñaban, se innovaban modelos nacionales. Y ese fue el exitazo de Costa Rica. Cuando hoy nos dicen es que las cosas a la tica son malas, es porque nos están como tratando de hacer un coco wash, de que hacer las cosas a la tica es lento, tarde, malo y en chiquitico, ¿verdad? Eso es a la tica hoy. Y de la tica históricamente, usted ve todo lo que hemos hecho, hacer las cosas a la tica era sacar al estadio, era la audacia en el mundo. Un país de este tamaño diciendo, no, vamos a tener seguridad social y cuestión de 50 años tenemos mejores indicadores de salud que el país más rico del mundo, por mucho. Hoy nos comparamos con otros países. En Nicaragua estamos bien, Panamá también, estamos bien. Ya no aspiramos. Mejor que Haití. O sea, en vez de decir que es posible y diseñemos la organización de lo que es posible para hacerlo una realidad, es simplemente qué están haciendo los otros, qué están haciendo allá en Singapur, en Irlanda, y entonces hagamos eso, sin considerar nuestra idiosincrasia, sin considerar nuestra historia, sin considerar nuestra identidad en el mundo. Y eso es lo que hay que recuperar desde la ciudadanía. Por eso, digamos, a mí me gustó mucho el matiz de lo que fue el congreso del partido, porque fue una cosa muy dinámica, pero bueno, fue temporal. Yo creo que este tipo de conversatorios deben ser permanentes. Estemos en campaña, no estemos en campaña, esto es Costa Rica.
esto es lo que nos llena un poco de esperanza. Y pensemos en, bueno, ¿qué podemos hacer con la caja? ¿Qué podemos hacer con la educación? Y ahí surgen las ideas, y especialmente si las potenciamos con algunas estructuras, como digamos esta idea que es de un observatorio sobre la caja, pero pueden haber observatorios de toda clase, del observatorio del ICE, el observatorio de la infraestructura, de la seguridad, donde participe la gente y se identifiquen áreas de incidencia desde sociedad civil. En la medida que eso coincida o lleguemos a incidir directamente en la toma de decisiones, porque estamos en puestos de poder, mejor, más fácil. Pero desde ya se puede empezar. El TLC fue la demostración de eso. Estamos contra todo. Ahora hay que impulsar iniciativas de esa naturaleza. Entonces, yo quisiera que, bueno, que esto no sea un monólogo, quiero que hablemos y quiero escucharlos, hacer cualquier pregunta y entramos en cualquier tema que quieran entrar. Pero sí quería dejar mi sentir de que los partidos políticos en este momento son un cascarón y el nuestro no se escapa, y que lo que le da fuerza, lo que motiva a la gente es acciones concretas. ¿Qué vamos a hacer? Y no es porque estamos en campaña, no, ¿qué vamos a hacer? Vamos a quedarnos aquí, reunirnos y qué dicha, nos organizamos y tenemos más banderas y llegamos al poder. Ese es el plan. Eso no motiva a nadie. A nadie. Hoy en día. Tal vez hace 20 años sí. Hoy lo que motiva a la gente es: vamos a solucionar problemas de nuestro país. Eso, vos hablas con la gente en la calle y dicen, ¿y cómo va a hacer eso? Ya por lo menos comienzan a ponerle atención. Bueno, es que aquí hay una idea de hacer eso y eso y esto. Y así lo explica y se la compra y dice, pues yo me apunto. Sí. Buenas noches a todos. Amable, tal vez si levantan la mano por un minuto para tomar nota y después darles a todos ahí. No, toca su voz primero. Para María diga. Sí, por favor que levanten la mano los que quieren participar. ¿Te llamas? Eugenio Jiménez. Eugenio. Diego. Diego. Ah. Ajá. Don Ricardo. Javier. Javier, por allá. Liliana. Vamos a hacer fatiga. Ajá. ¿Alguien más? Bueno, me voy a poner yo entonces. Ok, empezamos por los llamados corrales. Así es. Bueno, don Román, a mí me llena de mucha satisfacción cuando luego hasta decir que hay que crear algo distinto que un partido político. Yo realmente no creo en los partidos. Estoy metida porque yo pienso que mis compañeros siempre me escuchan el mismo estribillo decirlo siempre, ¿verdad? Porque no queda otra y el trabajo en organización tiene mucho más trascendencia que el trabajo individual. Entonces de ahí que uno se ve obligado a estar en un partido, porque no queda otra alternativa. Me parece que además de los encuentros ciudadanos, digamos, en que se encuentren diferentes ciudadanos con ningún tipo o con algún tipo, sin tipo de afiliación a ningún partido político, es sumamente importante, obviamente. Pero a mí me parece que a la par de eso, todas las fuerzas de las organizaciones y de los pueblos también tienen que ir encaminadas a hacer esa auditoría en sus gobiernos locales. A mí me da una pena tan grandísima, tan grande, ver que la poca gente que hay de partidos independientes a nivel de Heredia, que es lo que tenemos más cercano, no hay ninguna articulación de trabajo, ninguna. E inclusive hay muchas organizaciones cantonales
Y a mí me genera demasiada angustia de ver cuando alguna posición de gente PAC no comparte, los ven casi como enemigos a los otros. Entonces yo digo, pero ¿dónde vamos a llegar nosotros con ese capillismo, esa visión tan sectaria que tenemos para articular trabajo? Entonces, yo siento que mientras nosotros no pongamos el huevo, no aterricemos en nuestros cantones con un trabajo de, digamos, de acercamiento, de fiscalización y de apoyo a la gente que está trabajando en las municipalidades en contra del statu quo de los partidos políticos, tampoco es muy poco, porque vea, uno se cansa, digamos, yo me canso de ir a algunas actividades que se hacen, inclusive que se convocan, y yo siento que la mayoría de gente no está aterrorizada, cree que el cambio se va a hacer en las nubes. U otra cosa que a mí me genera mucha desazón es que nosotros oímos que toda la gente que llega a las municipalidades, sobre todo de partidos políticos tradicionales y el mismo PAC, la gente no está pensando en hacer algo para el cambio, sino ver cómo puedo llegar yo a un puesto político. O sea, es reproducir los mismos vicios de cualquier partido político. Entonces, eso es doloroso, porque yo pienso, decía todas las nuevas corrientes teológicas, para una sociedad nueva se necesita un hombre y una mujer nuevos. Pero con la mentalidad que tenemos nosotros, de arribismo, de proselitismo, de creer que estamos, eso no va a llegar, no va a haber ningún cambio en ninguna parte del planeta, ¿ya? Entonces, para concluir, la posición suya, que ojalá que sea un movimiento que se articule en diversas fuerzas, para mí es fundamental, pero que eso a la vez se esté promoviendo y promocionando en la base, en los cantones. Para mí es cuando se va a ir realmente creando esa. Dicen los conocedores que el cambio que se hizo en Brasil fue un cambio que nació en las municipalidades, ¿verdad? Es mi posición, ¿no? Y vos estás tenés una perspectiva ventajosa de ver eso, el potencial de las municipalidades, ¿verdad? Esa acción local de la comunidad. Sí, al final es a todos niveles. ¿Qué puedo hacer yo? Sin necesariamente meterse a tiempo completo a un partido o a concursar por un puesto. Algunas personas sí querrán, otros no, pero todos pueden aportar. Y de nuevo pongo a Roberto Mora de ejemplo. Un ciudadano empoderado lo picó un mosquito y nada lo para. Sí, buenas noches, mi nombre es Eugenio Jiménez, soy miembro activo del partido hace 9 años y me ha interesado esta noche llegar aquí a conocer el mensaje de Román. Yo he venido preocupado, participamos en el Congreso y he venido preocupado últimamente precisamente porque siento que el partido, después de estas últimas participaciones muy a la libre del compañero Solís, han dejado el partido en general mal parado a nivel social y a nivel político. Y he sentido que hay un vacío de conducción política donde ni la Dirección Política Nacional, ni la Asamblea Nacional, ni ningún órgano formal, la Secretaría, por ejemplo, ayudan o contribuyen ahora a enrumbar de mejor forma la orientación de este partido y su consolidación. Más bien las últimas noticias de que, porque no se hizo la Asamblea Nacional anterior, pendía de un hilo, o bueno, no se aprobó lo que hicimos en el Congreso, más de 1000 personas que participamos ahí. Eso llama la atención cuando hay luchas intestinas, ¿verdad? Que sin ver la trascendencia de lo que se está haciendo en cuanto a dejar al partido sin programa de mediano y largo alcance y una oferta pública, política, por luchas intestinas no se concreta una asamblea tan importante. Entonces,
pensaba que algún candidato tiene que ir tomando en estos momentos las banderas de ir llenando vacíos y ir tratando de mejorar la condición del partido, y por eso me acerqué y me estoy acercando, porque es el único que estaba hablando hasta hace poco de una forma abierta y clara, y me da confianza el origen político de Román Macaya en cuanto que es hijo de un movimiento social que cambió el paradigma de la composición crítica de nuestro pueblo, que fue a partir del movimiento del Norte-LC, que obviamente ahí nació una Costa Rica distinta, después Crucitas y después cosas muy importantes que han sido hijas de esa experiencia civil de la ciudad costarricense. Luis Alberto Jaén Macaya es otro baluarte, defensor de la Caja del Seguro, un abogado que murió recientemente, tiene un libro que se llama El asalto a la seguridad social. Qué bueno el asalto. El asunto del plus Correcto, del plus y eso es un libro que vale la pena leerlo porque es primero la primera denuncia documentada realmente de la barbaridad que ha significado en los últimos 30 años la administración y la forma como los gobiernos han venido saqueando y no quería dejar de mencionar eso aparte del señor Mora y aparte de la gente que... ¿verdad? Yo quería hacer una pregunta muy concreta, Román. Cuando usted habla de que ha estado trabajando, y yo sé que ha estado trabajando en el tema de la Caja de Seguro Social, ¿con qué sectores ha estado trabajando? ¿Qué acuerdos ha llegado usted con esta gente? ¿Qué tipo de cuestiones se han articulado con las personas que usted ha estado entrevistada para ver un poco, evaluar un poco ese trabajo? Y lo otro, en cuanto propiamente a la contienda electoral, que es una tarea que hay que asumir, el partido tiene que asumirla, ¿usted cómo ve una futura presidencia de la República apoyada en el PAC únicamente o apoyada en una alianza nacional, como se viene manejando el tema? ¿Cómo ve ese tema usted? Esas dos preguntas. Ok. Bueno, la primera sobre la caja es un tema que, como dije anteriormente, vengo estudiando desde el 98. Yo cuando regresé al país en el 98, yo venía de sacar esta maestría en gestión de sistemas de salud y la primera cosa que quise hacer cuando regresé es, quiero ver cómo está la caja. Y entonces hice un proyecto donde fue un proyecto ad honorem con un equipo de 8 estudiantes de la maestría de analizar las listas de espera de la caja. ¿Qué es lo que estaba creando las listas de espera? Y ahí, bueno, analizamos diferentes hospitales, diferentes servicios, oftalmología, ginecología, diferentes áreas, de por qué se estaban dando listas que eran insolucionables. Y ahí vimos que las listas de espera son un negocio, ¿verdad? No hay ninguna intención de eliminar las listas de espera, ninguna. Y en ese momento se lo presenté al presidente ejecutivo, ¿verdad? A PISA, en ese momento. Y él sabía la bronca que significaba arreglar eso, y entonces no se arregló. Desde entonces, digamos, en la secuencia de eventos, después viene el TLC. Yo me metí desde antes de la primera ronda de negociación a evaluar eso desde el punto de vista agrícola y salud. Al final, mi bandera principal era el tema de salud. Eso fueron 5 años, ¿verdad? O sea, del 2002 al 2007. 189 charlas no se dan en un año. O sea, por dicha hubo suficiente tiempo para crear conciencia de toda la gente que estuvo metida en ese movimiento. Y yo voy a cuanto conversatorio y grupo se arme alrededor de la caja. Ahora estoy en un grupo que le llaman el grupo Miranda Cañas, donde está Alberto Cañas y Guido Miranda, y está Lisbeth Quesada, y está es un grupo bastante heterogénico, pero el tema de la caja, nos reunimos más o menos una vez cada 3 semanas. Estuvimos reunidos ayer precisamente con Walter Muñoz y un otro doctor que invitamos para escuchar. Él tiene un proyecto, un referéndum para quitarle los puestos en la directiva al gobierno y dárselos a una asociación de usuarios de la caja o de asegurados de la caja. Queremos entenderlo. Entonces, ha sido un trabajo de hormiga, a veces organizado, a veces no, pero yo quisiera organizar este observatorio
porque eso ya le da un poco más de formalidad. Hay que tener cuidado de que no haya nadie que figure excesivamente, porque la idea no es hacerlo un pararrayos político, sino que sea una cosa totalmente ciudadana y donde gente pueda entrar y salir de esa entidad, y que sea muy abierto, muy libre, ¿verdad? Usando redes sociales, medios alternativos de información, y estoy seguro que los medios tradicionales de información y de comunicación nos van a dar bola. En eso sí estamos enfocándonos en temas medulares. Entonces, esa es la primera pregunta. En cuanto a la segunda, yo creo que en este momento se habla mucho de alianzas y de no alianzas, y yo creo que sí se requiere de una alianza de gente, una alianza de partidos. Eventualmente tal vez lleguemos a eso. Yo no tengo ningún problema con alianzas de partidos o inclusive una coalición, pero me parece que esto es una alianza más de personas que de partidos, porque si uno dice, bueno, vamos con el PUSC, vamos con Movimiento Libertario, vamos con esto y lo otro, y entonces ya hay en el dossier de personas, y bueno, con este sí, con este no, entonces mejor entre personas, y después vemos qué estructura tiene eso. Pero yo creo que nadie le va a apostar a un solo partido. O sea, nadie va a decir, no, aquí la masa crítica está en el PAC o está allá, y entonces ahí se va a agrupar toda la masa electoral, por lo mismo que hablábamos antes, que yo creo que los partidos políticos están muy desgastados en este momento. Y desafortunadamente lo que vemos sucediendo en el gobierno y en el Estado con la corrupción y con todo lo que está pasando, le está pasando una factura a todos los partidos, porque todos son partícipes de alguna manera. Yo creo que el PAC es el más sano y por eso estoy aquí, pero no quiere decir que eso sea una opinión mayoritaria de Costa Rica. Yo creo que sí se requiere ese sentir de un movimiento. Al final se ocupan partidos para participar en una elección, porque el código electoral así lo exige, y obviamente hay principios que agrupan a la gente. Hoy estamos todos aquí porque nos unen ciertos principios, pero decir que bueno, aquí están las reglas y ahí está la puerta y el que se quiera afiliar, venga, eso no va a funcionar. Pienso yo. Diego. Ok, mi pregunta es muy sencilla. Digamos, o sea, si yo me niego a creer, digamos, que todo el caos que hay ahora político y social, digamos, en el país, sea ahora, digamos, de la casualidad, aunque mucha gente habla, digamos, de la ingobernabilidad y, digamos, todo esto. O sea, mi pregunta es muy simple. O sea, ¿quién cree usted a que manda en ese país realmente? Que los partidos no creo que manden. La presidenta, yo dudo mucho que mande. O sea, realmente quién es el que tiene el poder en este país, porque ya porque ya se hace obvio que no es la gente por la que uno vota la que tiene el poder. Sí, mucha gente no electa, no mucha gente, poca gente no electa. Correcto. Así tienen mucho poder. Y está jalando cuerdas que nosotros ni vemos. Ese es el problema. Sí. El otro día vi una lista de entidades, era un ranking de las 100 entidades económicas, de producción económica más grandes del mundo. 49 eran países y 51 eran empresas. O sea, ya en muchos sentidos hay empresas que son más poderosas que países, porque además no tienen que preocuparse por la educación, por la salud, o sea, más bien les convienen democracias y por medio del lobby lograr que el país se acople a sus intereses. Y yo veo, por ejemplo, cuando veo el proyecto de ley o lo que quiere hacer Laura Chinchilla de subir la tarifa de la electricidad a las residencias para subvencionar 4 o 5 grandes corporaciones instaladas en el país, perdón, ahí ya perdimos el norte. Eso es un relajo. Una llamada. Pero esas son las cuerdas que se están jalando. Sí. Y ahí es donde
esto que estamos haciendo aquí, esto es lo que está bien con la política. Eso es lo que está mal con la política. Donde ni siquiera se discute, o sea, no es tema, solo se da uno cuenta cuando aparece, porque no les queda otra que hacerlo. No ve los efectos, pero uno no ve lo que se mueve ahí. El proyecto de la inmunidad perpetua, no les queda más que presentarlo porque se lo tienen que probar. Qué tirada que nos la tienen que probar, porque si la pudiera pasar por decreto, la pasan por decreto. Sí. Y ahí es donde nos damos cuenta de una pincelada de lo que está pasando. Pero de nuevo, información y transparencia. Nosotros tenemos que ir orientando proyectos de ley, presionando, ejerciendo la fuerza ciudadana, exigiendo esa transparencia y esa información. Porque con eso la sociedad civil se vuelve el fiscalizador del Estado, de todo lo que está pasando. Hay cosas que están pasando bien, pero hay muchas que no. Don Ricardo Vargas. Buenas noches para todos. Primero que nada decirle a mi mamá que me siento muy satisfecho, que esté aquí de nuevo y de nuevo. Tengo una gran A mí me llevó en el 2009 por todo el parque y parecía tica linda, todo el mundo lo saludaba. No, fue una cosa muy bonita, porque no toda la gente que visitamos y saludamos es la gente del parque. Y gente de Liberación Nacional me dice, ese hombre sí tiene carisma. Entonces voy a esto. Me da una gran satisfacción verlo y verlo de nuevo en una palestra porque tengo la impresión de que usted es la figura en el PAC para rescatar el PAC. Porque el PAC hay que rescatarlo de una serie de gente que está en el PAC, como le dije hoy a Alfredo Jadro, son una serie de pericos con plumas amarillas. Y a esa gente yo prefiero decir que regresen a la Liberación Nacional, inclusive todo. Mejor que se haga la Liberación Nacional. Y que nos dejen tranquilos a nosotros. Somos medio pericos. Que nos dejen tranquilos a nosotros con este paz que queremos, porque yo lo quiero. Pero que ya Otón y este carajo de San Carlos y otro por ahí, no sé quién, que por favor, que mejor se vayan a la Liberación de nuevo. Y que dejen al PAC tranquilo. Porque así como va el PAC, esto lo que está creando es una incertidumbre. Si es que en realidad salieron. Bueno, pero está creando una incertidumbre, entonces la gente me dice, mira, hay que ver el montón de gente que yo hoy hablé con ellos ayer, para que vinieran hoy, algunos vinieron, otros no. Me dice, pero es que mira, mientras Otón esté ahí es tontera, es que ya no se puede. Parece mentiras, pero eso hay que decírselo a Otón. Y si tenemos que recoger un montón de firmas en todos los cantones, porque esto es general en el país, don Román, esto es general. Otón tiene ya una imagen increíble negativa. Y él bueno, yo pienso que, hoy le decía a un carajo que lo invité, le digo, mira, me dices que con Otón no se puede, mira, si Otón hay que ver cómo se liquida. Y se decir que va ese carajo. Y entonces yo me puse a pensar, le dije yo, mira, yo comparto con vos, le dije yo tengo la impresión de que Otón creó el partido, fracasó, pero de una manera estruendosa fracasó, entonces él quiere, como dijo Sansón, aquí muere Sansón y los que no son. Irse él y llevarse el partido. Esa es la impresión que yo tengo de Otón, que él lo creó, que él lo hizo y que como ya vio que no pudo, entonces ver cómo lo espera. Como el Titanic. Es increíble el deseo que ese carajo tiene de esperar. Porque entonces yo voy a lo siguiente. Pero un copa de plomo. Estos conversatorios dan una gran esperanza. Yo inclusive vine hoy con cierto recelo y estoy sorprendido de ver esto. Estoy sorprendido, porque yo sé cómo está San Juan. Pero entonces, yo lo que digo es lo siguiente. Su figura es preponderante, porque eso sí, tenemos que estar completamente de acuerdo y convencidos en que con el PAC solo ya no podemos. Tenemos que ir a una gran alianza, como se hizo en el 65 para llevar a Pedro Fernández a la presidencia, y como se hizo en el 77 para llevar a Rodrigo Carazo, y esto no queda otra alternativa, porque si no, tenemos una Liberación Nacional que todo lo esconde, que todo lo hace, y que todo lo manipula de una manera tan increíble, con la ayuda del periódico La Nación,
Vea usted cómo será ese periódico, que ahora el periódico de la Nación está inflando a Otón. Lo está inflando. Le están haciendo creer que él es la figura. ¿Por qué? Porque esta vez ya no tienen a Otto como Tureca. Esta vez la Nación tiene a Otón como Tureca. Y ahí lo va a llevar la Nación y Otón está creyendo que debe ser la gran figura. Entonces yo pienso que usted y alguna dirigencia nacional ya tienen que comenzar a conversar ya entre ustedes, entre la dirigencia nacional de cada partido. Yo sé que Otto Guevara, ¿verdad? Que es solito, jalar. Rabalaje, Calderón, y se diga, eso está muerto hace tiempos. Pero entonces, no pensar en que toda la gente de la unidad y que toda la gente del libertario son dañinos. Tenemos que conversar, pero esto tiene que ser ya. Ya, tiene que ser, porque una coalición no es cuestión de hacerla en 3 o 4 meses. Apenas estamos a tiempo, en 2 años, para hacer esa gran coalición. Esa es mi propuesta para usted y que usted se lleve esa inquietud, porque yo creo que no hacemos nada solos. Muchas gracias. La suscribimos. Sí, muchas gracias por esos comentarios. O sea, lo que estamos hablando aquí, en el PAC, hay un núcleo que vería esto como un sacrilegio, ¿verdad? Y en eso, sin embargo, si uno se va al nombre del partido, Acción Ciudadana, ¿verdad? Ahí está el secreto. Pero Acción Ciudadana es un poco contradictoria a la estructura del partido, porque es acción, ¿verdad? Es movimiento, es la ciudadanía. Y eso definitivamente es lo que hace falta en el entorno nacional, porque todo el mundo está viendo partidos. Y al ver un partido, entonces ven una caja, y entonces aquí están los posibles precandidatos. Ya hasta el ciego se cree que él tiene un partido. Y ya la gente cuando ve eso, entonces que estos se traicionan y esto, entonces ya me perece, y me meto. Pero si es algo donde cada uno dice, yo puedo hacer esto en mi comunidad, con la caja, con el ICE, con seguridad, organizando el barrio, lo que sea, no para un partido, es para el país. Y ya después la estructura que se ocupa para eso es la que se forma alrededor de eso. Es al revés, no es que vamos a organizar el partido y bueno, en las cantonales, esto, lo otro, y después todo el mundo va a estar motivado, porque cuidado, ni siquiera se logran organizar todas esas reuniones si no hay contenido de un espíritu de lucha y de lo que está en juego por el país. Así que le agradezco sus palabras y vamos a tomarlas muy en cuenta en esas Y me reuniones. tiene usted la orden, y para su campaña, para su movimiento, usted me tiene enteramente la orden. ¿Qué líder, ah? Aquella vez que yo lo anduve aquí, fue porque en el partido me llamaron que lo recibiera. Yo, con mucho gusto, yo era el presidente del comité político. Y sin embargo, después de que usted se fue, dije yo, ¿qué diablos? Bueno, yo soy consecuente con mis cosas. En ese momento ya yo estaba con Otón. Y dije yo, qué brutalidad. Don Javier. Don Román, un gusto, Javier Espinosa, para los que no me conocen. Pues yo, digamos, con respecto al tema de la corrupción y eso, pues no quiero entrar en detalle porque es como arrear gatos, ¿verdad? Es algo muy complejo, está intrínseco en la naturaleza tica y es complejo. La cuestión del observatorio, eso está interesante. Yo he visto algunas experiencias en unos países y
por muchas razones ya estructurales. No es solo, qué sé yo, que lo que a veces se queja el ministerio, que los sindicatos, esto, lo otro. Es que el tipo de educación tiene que cambiar. Nosotros tenemos que comenzar a educarnos más para fomentar la creatividad, para solucionar problemas nosotros mismos, para que nuestra vida diaria sea relevante dentro de la educación y viceversa. Y hay programas en esa línea que se han implementado en otros países. Hay uno en Francia llamado Manos en la Masa, en francés, y eso ha tenido muy buenos resultados en motivar a los estudiantes a educarse o a estar más involucrados en su educación. También creo que la tecnología es parte de la solución. O sea, nosotros tenemos muchas escuelas unidocentes y tienen un maestro que tiene que enseñar todas las disciplinas y es imposible. O sea, tendría que tener mucha suerte esa comunidad para tener un excelente maestro unidocente. Y por medio de banda ancha se puede llevar educación en línea, cursos enteros con profesores de primer mundo en español, obviamente, que le lleven a todas las comunidades el mejor acceso educativo y que más bien el maestro o la maestra se complementan. La tecnología, que de repente se puede meter en un aula al mejor profesor del mundo en una materia, no solo por el conocimiento, sino por la manera de explicar las cosas, y al maestro explicando, evacuando dudas, y hasta cierto punto eso permite que después de un cierto nivel, donde todo el mundo tiene que llevar lo mismo, se podrían ir especializando los currículums por alumno, que hoy sería imposible. Se tendría que tener un profesor por alumno, pero con la tecnología sí se permite. Usted puede tener un interés en matemáticas y ya no va al ritmo de la clase porque tiene una aptitud por matemáticas y se pierde vista, y más bien va 3 años adelante. Y el profesor más bien tiene que estar a la altura de seguirle motivando a ese alumno en esa carrera. Eso implica evaluación de maestros también. Hay que pagarles mejor, pero hay que evaluarlos constantemente. O sea, los maestros tienen que estar muy motivados, pero también muy evaluados, para asegurarnos de que estamos llevando los mejores maestros a nuestras escuelas. En mi familia la educación ha sido siempre pilar, más que cualquier otro tema. Mi padre siempre decía, vea, usted olvídese la plata, haga lo que quiera, pero estudie. Y yo recuerdo cuando estaba de carajillo ahí en Guadalupe, que había muchos amigos que estaban ahí jugando, y llamaban a uno para jugar, y uno estudiando y queriendo salir a jugar, y mi tata me decía, vea, si usted cree que esto es como autosacrificio, piénselo así, es un autosacrificio, pero es más manejable hoy porque es autosacrificio. Más adelante la vida lo va a castigar y eso ya no es manejable. Pero yo tuve la gran ventaja de que podía estudiar y que mis padres, para mis padres eso es lo máximo. O sea, no hay nada más importante que la educación. Eso me lo metieron entre ceja y ceja desde muy pequeño. Y eso es lo que hay que promover a nivel nacional, a nivel de los profesores, de los padres de familia, de la inversión en educación. Ya tenemos una gran herramienta. Ya dice la ley que la reforma constitucional que el 8% del PIB se debe usar en educación. Bueno, eso ya nos da margen para hacer muchas cosas. Pero el cambio es más cultural, porque nuestro sistema educativo está diseñado para la era industrial, no para la era actual, de la información, de la creatividad. Vamos todos a una clase divididos por edad, todos tenemos la misma edad y avanzamos al ritmo del más lento en la clase. Y todos aprendemos lo mismo. Y toca el timbre, ¿verdad? Como si fuera una fábrica, y nos pasamos a otra clase.
y solo aprendemos en la clase, no aprendemos fuera de la clase, del aula. Y a veces ni se aprende, se memoriza. Sí, tenemos que variar el currículum, hacer el currículum más customizado, que lo permite la tecnología, fomentar la creatividad. Perdón, nada más Sí. para ilustrar un poquito lo que está hablando. Por ejemplo, últimamente me he profundizado un poco en un tema que se determina analfabetismo funcional. Que incluso uno de los países que más tiene desarrollado ese problema es Estados Unidos, que es que la gente lee, escribe, conversa en algunos temas, pero hasta ahí, no tiene capacidad de desarrollar absolutamente nada. Agricultura. Ese analfabetismo Costa Rica lo tiene altísimo, debe andar como un 85%. Por eso usted hay muchas cosas que hasta los mismos políticos no se explican. Bueno, ¿por qué ahora Figueres vino y tiene, todo el mundo lo vuelve a ver? Y mira, bueno, eso no se lo explica porque realmente la gente es analfabeta. Somos analfabetos, en ese sentido, porque no nos educaron eso. Específicamente sobre los temas de las materias que se discutan en la educación, ¿usted ha pensado sobre cuáles serían temas importantes, vitales, que cambien a Costa Rica? Se me ocurre. El día que se le ocurrió a Figueres decir, bueno, pongamos inglés, obviamente es una muy buena idea. Igual, no se ha ejecutado como se debe, pero la idea es buena. Entonces, es más o menos una idea de ese tipo. Sí. ¿Qué ha pensado usted sobre eso? Específicamente, decir, bueno, esto yo creo que podría funcionar, o no ha todavía profundizado. Sí. Bueno, yo creo que, digamos, temas que ya existen, o sea, ese inglés como segundo idioma, ese tipo, hay que fortalecer esas iniciativas. Las ciencias, las matemáticas, hay que fomentarlas muy fuertemente. Y eso se empieza en primaria. Yo cuando estaba sacando el doctorado en bioquímica, yo estaba en California, la mitad de mis compañeros eran chinos. Y de la otra mitad, como un 25% eran indios. Y después el resto, el 25% que quedaba, había de todo. Y la academia, y la academia de ciencia estaba muy preocupada porque veía que los gringos no se metían a estudiar ciencia en la era de la ciencia, ¿verdad? Y entonces comenzaron a analizar cuándo es que un niño se interesa en la ciencia y a qué edad, si no estaba interesado en la ciencia, ya no lo estudia. Y resultó ser 6º grado, más o menos ese es el promedio. Que si una persona no estaba interesada en 6º grado en las ciencias, en la universidad era irrescatable. Ya no iba a estudiar ciencia, lo iba a ver con miedo, que esto es muy difícil, química o matemática o física o biología. Y eso es algo que hay que fomentar desde muy, muy temprana edad. Y eso es algo que hay que meter en el currículum de forma demostrativa. La ciencia tiene que ser amigable para los estudiantes, no algo difícil, ¿verdad? Tiene que ser algo que los niños desde muy pequeños se familiaricen, se sientan cómodos. Y hoy, cuando uno ve los países que van muy bien, están graduando cualquier cantidad de matemáticos y científicos, y nosotros necesitamos fomentar eso. Lo de diversidad sexual, estamos en un país que cada vez es más diverso en todos los aspectos, y la diversidad sexual es una de ellas. Eso es parte del mundo globalizado, informatizado, como lo queramos ver, pero es una realidad. Y yo creo que no se puede discriminar a personas homosexuales por su preferencia sexual. Y digamos, el proyecto de ley en la Asamblea Legislativa de Sociedades de Convivencia, yo lo apoyo. No sé ¿El matrimonio como tal? El matrimonio yo no lo apoyo, porque eso ya entra en otra área que es más de ceremonia religiosa, es más, o sea, está tocando algo que me parece que ya no poder tener un matrimonio me parece que no es una pérdida de derechos, cuando los derechos están contenidos en la ley. O
sea, ¿de qué derechos estamos hablando? Derechos de herencia, derechos de visitación a enfermos, o sea, estamos hablando de derechos civiles. Seguridad social. Y en eso, me parece que ahí no puede haber discriminación. Pero el matrimonio, yo entiendo la parte que usted dice que tiene un matiz religioso, pero también tiene un matiz legal, porque está constituido. Sí, pero las sociedades de convivencia son la forma de otorgar ese derecho. De que yo puedo tener, si yo fallezco, mi pareja puede ser el beneficiario de mis bienes, por ejemplo. O sea, hay un enlace legal. Y yo apoyo eso. ¿Y que forme familia? Eso ya es complicado. Yo en eso estoy todavía, justamente anoche estaba hablando con mi esposa de esto. No tengo una posición definida porque es algo en lo cual todavía tengo que darle más pensamiento y no es una posición fácil ni automática para mí llegar a una posición. Sí es importante manejar esos temas, sobre todo las pretensiones electorales, ¿verdad? Sí. Digamos, sí, Obama se la jugó y ahí salió el primer presidente gay de Estados Unidos, pero ahí, ¿sabe? Sí, esa es una revista, ¿no? No. Sí, es una revista, ahí el presidente gay de Estados Unidos. Pero, ¿cómo se llama? Pero si eso lo jugó y se determinó sobre temas como muy que va directamente con los derechos humanos. Sí. Y el otro tema sería salario mínimo, que violenta la constitución política como tal. No manejamos el tema. Bueno, la constitución política asegura de que el salario tiene que determinar unos lineamientos para cualquier persona. Entre eso está un techo digno, comer no sé cuántas veces, la diversión, etc. Y no se cumple en la práctica. ¿Alguien maneja el tema laboral aquí? Sí, claro. Más o menos lo estoy buscando, ahora sí es como son asuntos. Usted ese tema no, tampoco. O sea, No, pero siga explicando. Yo es muy poquita la información que tengo. Tiene que ver con la flexibilización laboral ahora que está impuesta por el Tratado de Libre Comercio, la flexibilización de los del horario de trabajo, de la cantidad de trabajo. Es muy sencillo. La desigualdad de salario entre hombre y mujer. El sueldo no alcanza porque la gente no gana lo suficiente, eso es todo. O sea, no hay Bueno, el problema económico que todos lo sentimos y lo sabemos y lo conocemos. Pero la constitución política a la vez garantiza que las personas ganen lo suficiente. Si la sociedad por lo que debería hacer eso, la gente debería ganar lo suficiente. Es lo suficiente que determinarlo, pero no existe lo suficiente. Además, existe menos que lo suficiente. Ese tema que es también importante. Sí. Me parece que para efectos electorales es muy bonito tener la esperanza que un día podrá ir al cine sin que le corten la luz, por decir algo. Entonces, Sí. no sé. No, yo creo que ahí, o sea, estamos hablando en general de beneficios a la clase laboral, que al final somos todos. Pero parte de la señal hacia eso es a quién se nombra de ministro de Trabajo. Porque al final las negociaciones que se dan cada 6 meses se dan en el Ministerio de Trabajo. Últimamente, cuando digo últimamente, en las últimas administraciones, el ministro de Trabajo ha estado pintado en la pared. O sea, realmente es una persona que llena el vacío, pero no está defendiendo al trabajador. Y en las mismas negociaciones que se dan en la comisión, para que fija las alzas salariales cada 6 meses, a veces están pintadas en la pared, ¿verdad? Y en esto estamos en área gris porque estamos en una crisis fiscal. Y entonces, claro, uno puede decir que es lo que ha dicho Laura, los salarios no se van a poder incrementar de manera irracional. Pero por otro lado, ¿qué es lo que está creando la crisis fiscal? Y ahí es donde entramos a la discusión de la eficiencia del Estado, de que el Estado no se meta en áreas donde es ineficiente, pero que sí intervenga donde hay fallas de mercado. Y, o sea, de manera
así de a rajatabla, decir, no, aquí vamos a duplicar el salario mínimo en el primer año, yo creo que no se puede decir, porque en este momento no sabemos ni qué país va a estar en nuestras manos en el 2014. O sea, puede que esto sea Grecia en el 2014, o puede que no, puede que salimos de la cosa y surfeamos esto por... Sí, estamos hablando de salarios a nivel de empresa privada. Bueno, Javier, Sí. disculpe, es que tenemos una lista muy extensa. Ok, ok. Ok, sería Eliana entonces. Buenas noches, don Román. ¿Qué opina usted sobre las juntas de salud de la caja? Es una pregunta que me interesa mucho porque a raíz de ser regidora en la municipalidad y darme cuenta de la problemática de la caja aquí en San Rafael, entonces me voy como usuaria y me inscribo en el proceso de elección de la Junta de Salud. Es un proceso que es muy callado, que nadie lo sabe. Entonces, mi compañera Maureen y yo nos vamos a hacer política y nos vamos afuera de las escuelas. Teníamos unos días para hacer política, entonces el PAC nos ayudó con unos volantitos y unas cuestiones y nos fuimos a hacer política. La gente no está enterada del proceso, nadie sabe, es un proceso muy callado. Pero aquí en San Rafael, desgraciadamente todas las asociaciones de desarrollo, todas las grupos organizados, casi todos los tiene Liberación en las manos. No sé si pasa igual en todos los cantones, en todo el país. En todo el país. Entonces, bueno, era muy evidente que en la votación yo tenía 45 votos y la otra señora que estaba adelante tenía 47 votos. Entonces, y todos los demás, los que quedaron nombrados son liberacionistas. La única que me les colé fui yo. En este momento yo estoy como presidenta de la Junta de Salud. Entonces, empiezo a cuestionar y a preguntarle al doctor que si hay un ginecólogo en San Rafael, ¿por qué no hace su trabajo? Entonces el doctor dice que no viene porque no tiene un ultrasonido y que no tiene no sé qué, y que él quiere un consultorio así como si fuera de... Sí, entonces le digo yo que por favor me lo dé por escrito. Entonces al pedir yo eso, me dice, entonces 3 de mis compañeros que son llevados a la Junta de Salud por el presidente del consejo aquí de San Rafael, me amenazan de que van a renunciar. ¿Sí? Entonces, problema de ellos, ¿verdad? No es mi problema porque yo estoy haciendo las cosas conforme. Pero entonces yo pido, a raíz de eso pido la votación, que me la den por escrito, cómo queda la votación. Y me doy cuenta, don Román, que a ellos que están nombrados en la Junta de Salud, con respecto a otra gente que no son del Partido de Liberación Nacional, que tienen más votación, no los llaman, no los nombran. Bueno, yo creo que las juntas de salud son una herramienta que no se utiliza y es parte de donde la ciudadanía puede comenzar a incidir, puede comenzar a exigir información, puede comenzar a exigir servicio y me parece que ahí es, digamos, a nivel municipal, ahí es donde, de gobierno local y de su comunidad, ahí es donde hay que actuar. Y tiene la clínica o tiene el EVAIS. Hay que recordar, los EVAIS están diseñados para 4.500 personas. Ese es el rango de cobertura de un EVAIS típico. Bueno, ¿qué tal está funcionando? En general, los problemas de la caja no son los EVAIS, son los hospitales a nivel central. Pero lo que usted mencionó, de que hay un ginecólogo que no viene porque suena que porque no quiere, eso pasa más a menudo de lo que uno quisiera. Y ahí es donde la ciudadanía tiene que activarse y decir, mire, los doctores, todo nuestro respeto, estudiaron medicina, nos devuelven a la salud cuando pueden, no son dioses. Cuando están en la caja son funcionarios públicos y están para servir, no para servirse, porque la gente tiende a pensar que este tema del servidor público es, no sé, allá en los políticos, no, es que es en todas las esferas. Y yo lo he visto a nivel central, en hospitales de la caja, cuando hablaba anteriormente de las listas de espera, es porque muchos médicos se van temprano. Y cuando digo temprano, estoy hablando de la mañana. O sea, no llegan a mediodía y el horario de trabajo es hasta las 3:45. Entonces uno comienza a ver los incentivos y tienen, obviamente, 2 sombreros. Tienen el sombrero de la práctica privada
o están trabajando en la caja y entonces, bueno, hay un conflicto de interés entre cuántas horas está en la consulta privada y en cuántas horas está en la caja. Luego están los biombos. El año pasado salió publicado un artículo, una encuesta en La Nación, creo que fue hecha por la UCR, le preguntaron a todos los encuestados, y eran 500 y pico de encuestados, o sea, sí tenía poder estadístico. ¿Cuándo han pagado un soborno? Entonces, número 1 salió oficiales de tránsito. A los oficiales de tránsito les han pagado 51% de los encuestados. Soborno promedio, 25.000 colones. Pero el número 2, y estadísticamente empatado, biombos. 86.000 colones en promedio de biombos. Los biombos no pueden existir si no hay listas de espera. Y la gente no se cansa de estar en una lista de espera y se va a la consulta privada a menos de que exista la lista de espera. Entonces la lista de espera es un negocio y no hay ningún interés en reducirlas. Y eso es lo que hay que comenzar a batallar. Entonces, una cosa muy sencilla. ¿Por qué la lista no es transparente? Exijamos que las listas de espera, de espera de cirugías selectivas y todo lo que haya, sean transparentes. Que yo si me apunto a una cirugía de catarata, ahí está la lista con cédulas y todo. Porque ¿cómo es posible que si a mí me dan una cita entre 3 años, pero si pago un biombo me atienden la semana entrante? ¿En qué momento sacaron el rato? ¿En qué momento está libre el quirófano? Por definición, esa lista tiene que tener un montón de fantasmas que desaparecen en la medida en que sea transparente. Igual el control de la productividad de la caja por medio de un expediente electrónico que no solo mejora la atención, porque su expediente ahí está, entonces lo van a poder atender y saben qué medicamentos ha tomado, pero también quién la atendió. Y si hay un médico que a las 10:30 todos los días después de ahí no aparece en el sistema, bueno, ¿qué está pasando? O sea, aquí no pueden haber vacas sagradas, sean médicos o no sean médicos, punto. Ahora, don Román, llego a la Junta de Salud y me dice el doctor, a raíz de la problemática que hay, ¿verdad? Empezamos a averiguar los presupuestos de la caja aquí en San Rafael, entonces ahí hay varias, y empiezan a cerrar la vespertina 2 horas, y entonces me dice que él lo único que me pide es que yo maneje el tema con mucha discrecionalidad. Entonces le digo, ¿cómo con discrecionalidad? Si esto se tiene que enterar el pueblo, si había presupuesto hasta junio para la vespertina, ¿cómo lo vamos a hacer? Nosotros tenemos que hablar con la discrecionalidad de hablar con un megáfono. Con esa discrecionalidad tenemos que hablar. Sí, entonces ahora estamos tratando de convocar a todas las fuerzas vivas en el Ateneo para traer a don Mario de Bandos para que le explique a la gente un montón de asuntos que la gente no está enterada. Claro. Y entonces lo llamo y se lo comunico. Se lo comunico, no le pido permiso, se lo comunico. Y hoy me llega un correo donde me dice que tiene que sentarse a conversar conmigo. ¿Quién? El doctor, Son como gamonales de los hospitales, ¿verdad? Sí, ¿cuánto Sí, quiere? el director de la clínica. Entonces voy a esperar a ver qué me va a solucionar. Y eso que esto está contando pasa en todo el país. Sí. Eso no es la única que está de salud. Yo quiero, sí, que eso que usted dijo de los observatorios es excelente, porque yo creo que usted va a tener el primero aquí en San Rafael. Qué bueno. Porque así como vamos, yo creo que la Junta no va a servir de mucho. No. Y hay que integrar las juntas, o sea, gente de juntas, o sea, tiene que ser un recopilador de información y un amplificador a todo el país de lo que está pasando. Exactamente. Solo así se van a cambiar comportamientos. Exactamente, y sí, yo voy a esperar a ver qué me dice, ¿verdad? Porque él ya me dijo, ya me dio los lineamientos que tengo que hacer yo. Y yo le dije, discúlpeme, yo lo respeto, usted es el doctor, pero la Junta es autónoma. Así es. Sí, la Junta Así es. es autónoma. Yo lo invito a las reuniones sí, como sí. presidenta, las que yo quiera que usted asista, y si no, no. Eso es lo que hay que educar a la gente. ¿Cuál es el poder que tiene una junta? Porque la junta tiene solo el poder que ejerce. Y si no lo ejerce, no lo tiene.
Exactamente, entonces en eso estamos, a ver cómo nos va, pero yo creo que las juntas de salud son muy manipulables, son muy manipulables. Totalmente. Totalmente. Entonces, de nada, si eso es un enlace entre la ciudadanía y la clínica, de nada están sirviendo. Sí, pero en la medida que más gente se comienza a involucrar, aunque no sean miembros permanentes de la Junta, y Sí, se yo comienza a por eso divulgar, le digo y que- bueno, ¿y por qué no tenemos el servicio de ginecología aquí que nos ayude? ¿Qué está pasando aquí? Y comienza, tiene que haber un yuyo en todo lado, ¿verdad? La lengua, sí. Don Julián. Buenas noches, yo soy Julián Aguilar de Bárbara. Quería decirle a don Román, yo soy de los que todavía añora la Costa Rica de antaño. Yo me crié entre capitales y en bicicleta con mis amigos. Y espero que mi hijo, que está pronto a nacer, viva un poco de lo que nosotros vivimos. Bueno, la mayoría aquí tiene más de 30. Disfrutar de las delicias del Estado solidario, que nos ha dado tantas ventajas que usted ha mencionado. Salud, buena educación. Pero sabemos que todo esto viene del Estado. Yo soy partícipe del Estado robusto, un Estado fuerte, un Estado grande, pero sabemos que el Estado está corrompido. Toda la estructura hacia abajo, desde empezando por el servicio civil, que es 100% clientelista, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer para desplazar todo este grupo de funcionarios tan inimaginable, que ya está corrompido y que no se va a dejar cambiar, ¿verdad? Y para muestra un botón, una amiga empezó a trabajar al Poder Judicial como abogada. Y bueno, al principio por supuesto quería trabajar mucho y tomó muchos casos y pudo trabajar. Entonces la gente de la misma oficina le dijo, tranquila, aquí se resuelven 4 o 5 casos por día y listo. Aunque ella pudiera tener la posibilidad de hacer 12, 13. Entonces, ¿cómo cambiar? O sea, cambiar la mentalidad es difícil. ¿Qué hacer desde el gobierno central o desde un poder ejecutivo para mejorar esta situación? Porque todo lo que usted habla es muy romántico, muy bonito. Un país más bonito, un país mejor, un país más solidario, un país más... Pero ¿cómo hacer si el grueso del asunto es el que está mal y está en el servicio civil, está en el sector público? ¿Qué hacer para cambiar eso? De nuevo, creo que mucha de la respuesta está en la ciudadanía. Porque veamos el tema de la caja otra vez, que lo uso de ejemplo para muchos de estos temas. Muchos de los gastos son horas extra, horario extraordinario, pagos extraordinarios en la caja, por guardias, por disponibilidad médica, por todo eso. Pero al momento que la presidenta ejecutiva de la caja comienza a socar los clavos ahí, ya vienen las amenazas de huelga, vienen... Entonces, en la institucionalidad política, en una democracia, es complicado tomar decisiones tan, digamos, con tanta resistencia al cambio, que son broncas. Al decir resistencia al cambio es un término muy bonito, son broncas. La gente se va a echar a la calle, pero la ciudadanía no tiene ese problema. La huelga de los anestesiólogos hace unos meses, lo que pedían eran vacaciones profilácticas y bueno, mejores condiciones, y la excusa era, son tan pocos que tienen que trabajar demasiadas horas en el quirófano, y en el quirófano hay fugas de gas y entonces están viendo afectados en su salud y necesitan vacaciones profilácticas para desintoxicarse. Bueno, primero yo diría, bueno, si ese es el problema, la solución es más anestesiólogos, hay que formar más y hay que arreglar los quirófanos si hay fugas. Si hay alguien trabajando en un reactor nuclear y si hay una fuga, uno no lo manda a vacaciones y después sigue trabajando, arreglar la fuga. Pero cuando se da el acuerdo, se da porque, bueno, Laura Chinchilla iba para Japón, entonces quería dejar eso amarrado, denle todo lo que quiera, se fue y se dieron en todas las pretensiones. Yo me leí el acuerdo y en el acuerdo uno diría, bueno, van a formar más anestesiólogos y acordaron firmar un poco, de formar un poco más de anestesiólogos, pero no los que necesita el país. O sea, hay un cartel ahí que se quiere mantener en el poder de esa especialidad. Y así hay muchos. Y bueno, entonces le dieron las vacaciones profilácticas. Eso sucede un domingo. El martes siguiente ya había convocada una marcha ciudadana
en contra de los anestesiólogos. Y no hubo voluntad política, ni siquiera en esas condiciones de una marcha en contra de los anestesiólogos, ciudadana, ¿verdad? De negociar, no, inmediatamente cierren eso porque yo me voy para Japón. ¿Cuánto le cuesta eso al Estado y por lo tanto a nosotros, a todos? Porque esas son las decisiones que se están dando. No quiero broncas, denle lo que quieran y vamos a inflar aquí el presupuesto y salimos de esto. Bueno, más transparencia, hagamos transparente todo. Las listas de las becas de Avancemos, las de los bonos de vivienda, ¿quién está recibiendo qué? Esas listas de verdad en internet. Y entonces los mismos vecinos van a decir, ay, pero ahí lo vi, usted no necesita ese bono. Pero yo creo que la situación está tan carcomida y lo que hizo Oscar Arias del 2006 al 2010 fue un crimen al país. O sea, él decidió, vamos a gastar como si aquí la planta creciera en los árboles, no se hace ningún proyecto que no se termine en 4 años y da igual cómo quede el país después de esto, pero yo salgo bien. Y así se está manejando este país. Entonces, yo creo que el Estado tiene que garantizar oportunidades, salud, educación en ciertas áreas, pero no puede garantizar resultados, pues se vuelve clientelista. Tiene que garantizar las oportunidades y después de ahí cada uno llega tan lejos como le dé sus habilidades. Porque en este momento estamos en una crisis, o sea, yo creo que nadie puede predecir qué tamaño va a ser el déficit del Estado aquí al 2014. Entonces, comencemos a exigir esa transparencia hoy. Parece que por lo menos se cuidan un poco. Bueno, ahora voy yo. Don Román, bueno, me extraña que ningún compañero rafaeleño o compañera hablara del tema ambiental, que aquí es sagrado prácticamente. Y yo he oído hablar a usted de cosas muy interesantes en ese tema y me parece muy oportuno, digamos, por el auditorio que usted nos hablara un poquito de ese tema. Esa es la número 1. Y número 2 es, creo que desgraciadamente en este país, bueno, existe una gran cantidad de gente que les gusta escuchar a los candidatos, preguntarles, informar su criterio, pues estamos aquí. Pero lamentablemente creo que sigue habiendo una mayoría de gente que lo que hace es convencerse porque el candidato sale en televisión diciendo cosas bonitas y ese tipo de cosas. Entonces la pregunta, bueno, veamos el caso de lo de Iguales, que estaba por los suelos en las encuestas y ahora que sale ahí haciendo caritas, ya subió. Exactamente, le hicieron ahí unas cuantas cosas. Yo creo que el partido tiene que abrirse a ese tema, me parece que es un mal necesario, me parece. Entonces yo quisiera oír si usted descarta todo, digamos, ese tipo de campaña que creo que sigue siendo, lamentablemente, insisto, que sigue siendo necesaria para un buen porcentaje de votantes, que son los que finalmente hacen la mayoría en el momento para que una persona llegue a ser presidente de la República. Esos son mis temas. Ok, en el tema ambiental, bueno, hay muchos proyectos que se pueden hablar, pero para mí uno que me interesa muchísimo es el tema energético y el del transporte, que van de la mano. Nosotros estamos en una posición privilegiada para llegar a 100% de energía renovable en términos de energía eléctrica. Pero cuando usted analiza el consumo de energía total en el país, no solo eléctrica, sino todas las energías, resulta que estamos muy mal como país. O sea, nosotros estamos como en entre 90 y 95% renovable y entre 5 y 10% térmica en eléctrica. Pero cuando se ven todas las energías, los combustibles y otros tipos de energía, estamos muy mal. Ahí ya la pequeña minoría que es la eléctrica es lo que es renovable. Entonces hay que llegar a generar 100% de la energía
de fuentes renovables y hay que electrificar el transporte, porque es el que más consume, digamos, el mayor porcentaje de energía en el país se consume en transporte, y el transporte es prácticamente 100% combustibles fósiles. Para eso, el tren, ¿verdad? Hay que terminarlo, el tren metropolitano que se está haciendo hoy, terminarlo lo más rápido posible. Yo creo que el ICE podría acelerar ese proceso. El ICE podría emitir un bono de 250 millones de dólares, que es lo que se estima que se requiere para terminar el tren, firmar un convenio con el Incofere a 30 años y ahí tiene su cliente cautivo porque le va a estar vendiendo la energía. El tren es el que tiene el mayor impacto en emisiones de CO2. De todo lo que podamos hacer en el país, el tren es el número 1. Entonces ese tiene que ser el proyecto número 1. Vehículos eléctricos, carros eléctricos. Yo le eliminaría el 100% del impuesto a los carros eléctricos, no los híbridos, los eléctricos. Porque un híbrido usted siempre lo puede manejar con gasolina y de eso no se trata. Tiene que haber un incentivo a irse a la electricidad total. Y incentivo, o sea, facilitar, privilegiar el carro eléctrico. Que si usted tiene un carro eléctrico, no tiene restricción vehicular, no paga impuestos, tiene más acceso a parqueos, en fin, ¿qué se puede hacer para crear eso como un incentivo versus otros tipos de vehículos? Y hay cosas muy interesantes que se están discutiendo ahora en el mundo, en este campo. Uno es lo que está pasando en Israel. Israel es un país pequeño como el nuestro. Los israelitas manejan solo en Israel, no salen de sus fronteras, generalmente en carro. Pero ni al Líbano ni al eso lo hace un modelo interesante para vehículos eléctricos, en distancias accesibles para vehículos eléctricos, pero tienen que invertir más o menos 200 millones de dólares en tener, llamémoslo así como crudamente, enchufes de alta tecnología por todo el país para que cuando usted llega a parquear el carro en el trabajo pueda estar cargándolo, porque ahí hay no solo un cargador sino un medidor que le está vendiendo energía. Pero igual si va una bomba eléctrica, ¿verdad? Cargar una batería no es rápido. Entonces ahí es donde hay varias áreas donde los carros eléctricos no se han hecho populares por eso. Uno es el costo, los vehículos eléctricos son más costosos, pero el otro es la carga. Cuando usted llena el tanque de gasolina, está ahí 5 minutos. Si tiene que cargar la batería, son 8 horas. Entonces no puede estar 8 horas en la bomba. Pero hay proyectos interesantes. Hay una empresa que se llama Better Place, o sea, Mejor Lugar, que es un negocio financiero. Es una empresa que va a ser la dueña de todas las baterías. Y entonces le hace un leasing de las baterías al que las ocupe, y dentro del costo financiero está implícito el costo de las baterías. Entonces cuando usted llega a una bomba, cambia la batería, no la carga, simplemente hace el intercambio de las baterías. Claro, no son pequeñas, son grandes, hay que tener cierta infraestructura para hacerlo. Pero nosotros tenemos las condiciones para hacer eso, porque tenemos un país relativamente pequeño, totalmente electrificado. O sea, aquí es donde lo que hemos hecho en el pasado tenemos que usarlo de plataforma a lo que es posible. Tener acceso o sea, ya tenemos el acceso eléctrico en todo el país. Ahora lo que hay que hacer es electrificar el transporte. No ha sido una prioridad. Entonces el tren, los vehículos eléctricos. Yo creo que en eso todo tiene su costo. Generar energía eléctrica no es ni gratuito ni es de cero impacto. Nuestro potencial es hidroeléctrico y habrá que construir hidroeléctricas, habrá que construir geotérmicas si queremos llegarle realmente al 100%, pero la alternativa es térmica, ¿verdad? Entonces esto es un tema de en base a qué fuentes queremos generar nuestra electricidad. Otros proyectos medios locos, digamos, en términos de los ríos. A mí me encantaría hacer una locura como declarar el río Virilla un parque nacional, un parque lineal que atraviese la ciudad.
Y eso libera o facilita muchas soluciones que hay que ir buscando, pero es un parque que se va armando a lo largo de 20 años. Y ojalá con un slogan bien llamativo: me baño en el río Virilla en el 2030 o algo así. En la cueva del sapo. Pero, no, hoy parece ridículo, pero el Rin en Europa, el Hudson en Nueva York, todos estos ríos no se podía entrar, o sea, no se podía meter ni el pie en esos ríos. Y son limpiables, o sea, la naturaleza se regenera si le damos la oportunidad. Pero eso implica soluciones de vivienda, porque a los lados del río hay viviendas, hay que encontrar soluciones a esas viviendas, implica tratamiento de aguas hervidas. Ahora se habla de la gran planta de tratamiento del Valle Central, pero yo creo que es más mini plantas de tratamiento al lado del río que capturen las aguas hervidas de las comunidades a lo largo del trayecto del río y que las traten ahí localmente y que sea un servicio ojalá municipal, financiado a 30 o 50 años con fondos de Japón y que se le cobre un servicio municipal, 1,000 pesos al mes o no sé, lo que se ocupe para amortizar esas pequeñas inversiones a lo largo de un río. Pero este tema de parques lineales, que son básicamente parques que atraviesan ciudades, creo que nos ayudaría a nuestra calidad de vida. Corredores biológicos, ¿verdad? Son corredores biológicos, ¿verdad? Pasando por media ciudad, pero también es estética, a nadie le gusta ver el río Virilla como es hoy, o el río Torres. Yo cuando era carajillo en Guadalupe me metía, o sea, no me metía, pero de vez en cuando me caía en el río Torres y no era agradable. Y en esos años, ¿verdad? Hoy ni a palo me acerco al río. Se desintegra. Pero yo creo que hay que buscar grandes proyectos que la gente diga, eso es lo que nos posiciona en la vanguardia. Y para mí es la energía 100% renovable y la electrificación del transporte. Y si hacemos eso, haremos algo que no ha hecho ningún país del mundo. Por más europeo que sea, por más escandinavo que sea, nadie ha logrado eso. Y está dentro de nuestro alcance. Bueno, y el uso de medios masivos. El uso de medios. Yo no soy experto en campañas ni en publicidad, pero yo creo que los medios de comunicación solo funcionan si están transmitiendo algo que vale la pena. Lo que está haciendo Rodrigo Arias yo creo que es una gastadera de plata, que no le va a dar resultados. Eso de las encuestas yo creo que está en eso del margen de error, porque esos son los liberacionistas, que ya es 25% de los que votan, que ya el gran partido ganador es los que no van a votar, los que no quieren nada con los partidos. Cuando uno saca el porcentaje real de eso es mínimo. Y todos, o sea, ahí no hay nadie que se salve. Los actos políticos, me parece que es lo que llama la atención y lo que vuelve la gente a ver. O sea, salir en la tele diciendo yo quiero un mejor país. Yo también lo quiero, todos lo queremos. Yo creo que es, bueno, ¿qué vamos a hacer si se usa los medios de comunicación como un acto político, para hacer cosas concretas? Ahí sí creo que le pegan para estar. Pero si no, yo creo que es tirar de plata al basurero. Ahora sí, Frank. Bueno, don Román, también yo creo que parte Sin el don, por favor. ¿Ah? Sin el don. Sí. Bueno, Román, bueno, yo creo que también parte de las energías renovables que vamos a utilizar, que seguramente están por ahí también en su mente, zona eólica. Sí, claro. Y también los paneles solares. Sí. Y yo creo que se podría incentivar esto en los hogares también, y abaratando un poco todo esto, cada quien podría ir comprando sus paneles solares poco a poco, e ir ya desde antes transformando, antes de llegar a grandes cambios, ponerlos como pequeños cambios, se puede ir haciendo. Pues lo que mencionaba también el compañero, y eso lo hago más que todo por comentario, más que pregunta, ¿verdad? Don Román. Y es que, no puedo quitar otra cosa, digamos, como mencionaba también el compañero Javier, con respecto a
al salario mínimo y estas cosas. Es muy sencillo. Los que financian al partido de turno, en este momento, el que ha estado aquí, tienen grandes intereses por los cuales simple y sencillamente no le permiten ir más allá de donde tal vez quisieran, porque ellos mismos se manejan, para eso pagan las campañas para después servirse. Entonces un partido como el de nosotros es muy fácil revertir todas esas cosas porque no le debemos nada a nadie, no tenemos compromisos, y eso es lo que hace grande este partido también, de que no tenemos compromisos políticos más que con la ética, más que con la moral, más que con la transparencia. Ese es nuestro gran compromiso, por eso es que estoy en este partido. Y entonces yo creo que este partido realmente ha sido bendecido por Dios tanto que por más que se lo roben todavía aquí estamos. Pero ahora, imagínense si no se lo robaran, si no se lo estuvieran, porque ya ni vergüenza les da. Tal vez estoy haciendo un poco de campaña, pero ahí le meto el hombro un poquito en ese aspecto. Y otra cosa que se podría hacer también a manera de campaña es el asunto aquel, digamos, muchas veces hablamos en términos generales de la caja, pero es bueno profundizar en otros temas también importantísimos y también meter el dedito en la llaga y recordarle al pueblo lo que ha estado viniendo pasando, ¿verdad? A veces pecamos de no, que solo las propuestas, no, al pueblo hay que recordarle también cómo lo han majado, cómo nos han majado, cómo nos están robando el dinero en nuestras propias narices y poco o nada hacemos, ¿verdad? Y esos temas son muy importantes. Hay instituciones públicas que tienen su propia problemática, ¿verdad? Digamos, yo trabajo en una institución donde se está creando una planilla paralela, ¿verdad? Donde se le están dando otras condiciones a los nuevos trabajadores fuera de la planilla, como una planilla paralela. Estoy de acuerdo en que muchas veces las convenciones colectivas han sido abusivas, ¿verdad? Y se han negociado cosas para los mismos jerarcas, han negociado cosas con el sindicato porque ambos sacan su resultado. Entonces yo creo que también ha habido un poco de abuso en esos aspectos, pero también hay problemáticas muy directas en cada institución que uno pudiera atacar directamente. En esta institución se ha hecho esto. Nosotros como partido político o como gobierno haremos esto para que esa institución retome lo que era antes o le dé más a sus empleados esa dignidad, diría yo. Entonces también hay que trabajar en esos aspectos también muy puntuales en ciertas instituciones. El compañero mencionaba aquí, digamos, lo del servicio civil, ¿verdad? También, entonces, atacar esas cosas, irse ahí, y los compañeros si ya trabajan allí o que tienen un contacto directo, sabe dónde es que está apretando el zapato ahí, entonces todas esas cosas evidenciarlas, porque ciertamente toda la parte de la caja, en la forma general, eso es interesante, pero también yo creo que yendo al meollo del asunto, a ciertos puntos estratégicos, ahí también se puede ganar se puede despertar a mucha gente. Claro. No, reaccionando a su primer comentario con la generación, definitivamente hay que incentivar a que la ciudadanía genere su propia electricidad, o sea, con paneles solares o minimolinos, y que pueda vendérsela a la red, ¿verdad? O sea, que los medidores sean en ambas vías, eso es la generación distribuida, ¿verdad? Entonces nos convertimos en prosumidores, donde consumimos y producimos, y dependiendo de la hora del día, somos o consumidores o productores. No lo digo cuando hablo de grandes fuentes de energía, porque hoy por hoy la energía solar todavía tiene un alto costo por kilowatt. La inversión, y yo lo he visto en paneles, porque he querido ponerle paneles a mi casa y pucha, son caros los paneles hoy en día. Pero bueno, ahí, poco a poco viene para abajo el costo por kilowatt generado por energía solar y llegar al momento donde los grandes proyectos de energía solar serán muy viables. Pero hoy sí se puede incentivar a que la ciudadanía por lo menos vaya invirtiendo en reducir, tal vez no genere el 100% lo que ocupa en su casa, pero reducir su factura. Y cuando puede, le inyecte energía de vuelta a la red. Un panel solar, digamos, para un hogar puede andar por 1,5 millones de colones. Es mucha plata para una familia, pero si se quitan impuestos y se dan ciertas facilidades, pues puede incentivar más a eso. Claro. Bueno, buenas noches.
Entonces, para los que... Yo como en 10 minutos voy a tener que disculparme para ir a recoger a mi hija. Para los que no me conocen, soy regidor, propietario acá de la Municipalidad. Qué difícil cuando una municipalidad, por ejemplo, el consejo, se dan luchas, se presentan recursos, denuncias, tribunal contencioso, Contraloría, todas las identidades, y uno llega a darse cuenta, estando en un puesto de estos, que el sistema está colapsado, que no hay capacidad de respuesta y de reacción para defender los derechos, en este caso, específicamente San Rafael de Heredia, los derechos ambientales, ¿verdad? Vemos cómo, siendo una zona de recarga acuífera, se llena de cemento y se hace picadillo en esta zona norte, y ni el MINAED, ni el CETENA, ni el Tribunal Ambiental, ni nadie reacciona, ¿verdad? Y qué difícil, como digo, nosotros estando adentro y que no haya esa capacidad, bueno, la impotencia que deben sentir, por decirlo así, los ciudadanos que no conocen muchos de los procedimientos o a qué entidades recurrir, y ese malestar que se da no se ha generalizado todavía, ¿verdad? En Costa Rica se han dado eventos anteriores, años anteriores, por ejemplo, que han movilizado a las masas, como dice, TLC más reciente, pero en este momento, cuando vemos donde sale un montón de chorizos, un montón de cochinadas, de cómo se han gastado los recursos públicos, donde se venía lo del asunto de la caja y no hubo una mayor reacción, ¿verdad?, de la gente, donde incluso pese a los pros y los contras del famoso plan fiscal que abanderaron al PAC, cierto grupo que le echó ese peso encima al partido. Sin embargo, el plan fiscal no logró tampoco movilizar las fuerzas de la ciudadanía, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el punto o el tema país que pueda, digamos, volver a reactivar a estas bases otra vez, a la gente común que no pertenece a ningún partido, a la gente que vive realmente todo un montón de problemas sin estar dentro de un partido, dentro del sistema de poder, ¿verdad? Entonces, ¿qué punto puede causar esa convulsión? Y además, ¿cómo se planea, que es realmente planear, la parte de crecimiento urbano con el equilibrio de la naturaleza? ¿Cómo se vislumbra esa parte? Bueno, yo creo que ahí hiciste varias preguntas. ¿Qué es lo que motiva a la gente a un gran movimiento social, tipo el Combo del ICE, tipo el TLC? Pues normalmente son reacciones a algo y normalmente son en contra de eso. Es muy difícil que la gente espontáneamente salga a la calle a favor de tal cosa. Entonces ha sido en reacción a algo que está pasando. Es, yo diría, en detalle impredecible cuál será el próximo, pero yo creo que será algo relacionado a la caja, ¿verdad? O sea, la caja en este momento no es ni remotamente sostenible. Cuando comiencen a cerrar hospitales, eso va a incitar una gran reacción social. Ojalá podamos desviar eso, o sea, solucionar el problema antes, pero no estoy muy optimista en eso, a menos de que logremos esa transparencia y esa participación ciudadana desde ya. En temas país, o sea, yo creo que lo que motiva a la gente, lo que siempre nos ha motivado, o sea, queremos vivir una buena calidad de vida, eso ha sido siempre un activo de Costa Rica. O sea, no nos dicen el país del pura vida por nada, es porque aquí ha habido una calidad de vida y todos estamos conscientes de que la estamos perdiendo. Bueno, ¿qué nos mejora esa calidad de vida? La salud, la educación, oportunidades, ¿verdad? Y ahí, por ejemplo, fomentar el emprendedorismo, que va muy de la mano con la educación, ¿verdad? Que si usted se educa y no tiene oportunidades cuando se gradúa, bueno, piensa en crear su propia empresa. Y puede ser una empresa unipersonal,
Y hay herramientas disponibles por el Estado, como la banca de desarrollo, que podrían estarle apostando a ese tipo de proyectos, de emprendedores nacionales. Nuestra política económica ha estado guiada casi 100% por las necesidades de la atracción de inversión extranjera directa. Entonces, que se venga Intel, que se venga Hewlett Packard, que se venga Walmart, etc. Pero no en fomentar empresas nacionales. Y eso es algo que ha estado al garete. O sea, el que hoy tiene una empresa nacional es a pesar del gobierno, no es por ningún incentivo. Y